Audiolibros con texto presenta El crimen de Hatton Garden de Arthur Gask. Londres, principios del siglo XX. Un crimen audaz y dos fugitivos confiados creen haber dejado su fechoría atrás. Pero a veces el destino tiene maneras insospechadas de ajustar cuentas. Un viejo lord, un tren en marcha y una conversación inoportuna. Esta es la historia de cómo la astucia y un poco de suerte llevaron a los culpables a la justicia. Durante muchos años, Reuben Leyden había figurado entre los comerciantes de diamantes más renombrados de Hatton Garden. Se contaba, no sin asombro, que fabulosas sumas cambiaban de manos en cuestión de minutos en su discreta oficina. De semblante agudo y mirada inteligente, era un hombre menudo, de constitución delgada y aspecto frágil. Su voz, curiosamente melodiosa, dejaba entrever un leve matiz de acento holandés. Su pequeña oficina se sostenía gracias a la eficacia de 3 discretas empleadas y de un corpulento asistente cuyo aspecto pugilístico no dejaba lugar a dudas sobre sus funciones. Siempre al acecho a corta distancia, estaba preparado para acudir al menor requerimiento. Una mañana, 2 nuevos visitantes cruzaron el umbral del negocio de Leyden. Ambos eran hombres de mediana edad. El primero, alto, de porte aristocrático y atuendo refinado e incluso afectado, lucía un monóculo de gran tamaño. El segundo, de complexión más robusta, vestía también con esmero, aunque su brazo derecho, inmovilizado en un cabestrillo y envuelto en un grueso vendaje, confería cierta dureza a su imagen. «Deseo ver al señor Leyden», farfulló el caballero alto, dirigiéndose al fornido asistente que se había aproximado y depositando una tarjeta de visita en su mano. «Mi nombre es Sir Francis Bessington». El asistente lanzó una mirada interrogante al segundo hombre, quien replicó con rudeza y acento gutural: «Mayor von Schwartz, somos amigos». La tarjeta fue llevada al interior y pocos segundos después ambos visitantes fueron invitados a pasar. Allí, tras un amplio escritorio, se encontraba Reuben Leyden, quien los recibió con mesurada cortesía. Su asistente los siguió discretamente. Dejó la puerta apenas entornada y se instaló en un pequeño escritorio en un rincón, donde fingió ocuparse de unos papeles. En su bolsillo descansaba el frío peso de una pistola automática. Leyden no era hombre de arriesgarse ante desconocidos. Sir Francis respondió al saludo de su anfitrión con un breve y seco asentimiento. Luego extrajo de una diminuta caja un diamante de buen tamaño, protegido por un lecho de algodón, y lo depositó sobre el escritorio. «Deseo saber cuánto me ofrecería por esta piedra», manifestó. Leyden les indicó que tomaran asiento, y tomando una potente lupa, examinó el diamante con minuciosa atención. «Es una buena piedra», comentó al cabo de un momento. «Una muy buena piedra». «Por supuesto que lo es», intervino con brusquedad el mayor von Schwartz. «Sé de lo que hablo. Viví un par de años en Johannesburgo». Y añadió con rudeza:
Estoy aquí para asegurarme de que a mi amigo no le paguen menos de lo que vale. Leyden sonrió con suavidad. Nunca pago de menos, murmuró. Soy un comerciante justo. Acercó una pequeña caja de caoba, extrajo unas balanzas finísimas y con precisión de orfebre pesó la piedra. Durante un instante el silencio en la estancia fue absoluto. Sí, asintió al fin, podría igualarlo. Se levantó sin más palabra y desapareció brevemente por una puerta lateral. Regresó enseguida con una elegante caja lacada. La abrió con delicadeza y dejó caer sobre un cuadrado de terciopelo negro una docena de brillantes gemas. De entre ellas escogió una, la colocó junto a la de Sir Francis y dijo: «Esta piedra mía es incluso un poco mejor. Serían 110 libras». El mayor von Schwartz soltó un gruñido de desacuerdo, como si la cifra le resultara una ofensa personal. «Demasiado», espetó con voz áspera. «Tendrá que descontar 20 libras». Y volviéndose hacia Sir Francis, añadió en alemán, con un tono que mezclaba la autoridad de un superior y la complicidad de un viejo amigo: «El precio es justo, pero debemos regatear. Déjame hablar a mí. Tú siempre has sido pésimo para estas cosas». En realidad, el mayor no buscaba comprar la piedra de Leyden. Su intención era emplear cualquier táctica para obtener un mejor trato en la venta de su propio diamante. Y Leyden, astuto conocedor de la naturaleza humana, lo sabía. Ya, asintió en alemán Sir Francis, aunque era evidente que su dominio de este idioma se reducía a esas 2 sílabas. Más allá de un ya y un nein, no podía sostener conversación alguna en esa lengua. Von Schwartz se volvió hacia Leyden con gesto resuelto. «Sí, finalmente le ofrecemos 90 libras», anunció. El comerciante negó con la cabeza, tranquilo pero firme. «No puedo aceptar esa suma. A 110 libras obtiene un gran valor, el mejor posible». «Déjeme su lupa», pidió el alemán, alzando con torpeza su brazo vendado. «Me resulta difícil examinarla bien con esta mano maltrecha». Leyden le tendió el instrumento sin dudar, y von Schwartz, tras un minucioso examen de la piedra, inquirió: «¿Toda su vida en los diamantes, supongo?» «Toda mi vida», afirmó Leyden con una sombra de orgullo en la voz. «Y no solo yo. Mi familia, desde hace 4 generaciones, ha sido de talladores y comerciantes. Mi padre mismo», añadió, bajando ligeramente el tono, como si confiara un secreto, «fue quien talló el gran diamante Cullinan para su majestad el rey Eduardo VII. Más de 2 años dedicó a aquella labor». El semblante de von Schwartz se suavizó y tras una breve pausa acabó por aceptar el precio propuesto. Ambos clientes se despidieron entonces con la promesa de regresar en 1 o 2 días, pues Sir Francis deseaba adquirir más piedras para confeccionar un collar. Antes de partir, pidieron al asistente que llamara un taxi y con gesto de cortesía le ofrecieron medio chelín de propina. Ya en la calle, el supuesto von Schwartz, con voz menos gutural y más ansiosa, preguntó:
¿Crees que serás capaz de hacerlo, Matt? Claro, sonrió su compañero, después de practicar un poco en casa. Y añadió, imitando con soltura el acento de Leiden, es una buena piedra y no puedo vender por menos. Se rió discretamente antes de volverse más serio. ¿Crees que entendió algo de lo que dijiste en alemán? Por supuesto que sí, replicó von Schwartz con seguridad. Sé de buena fuente que vivió un tiempo en Stuttgart y que su esposa es alemana. El otro asintió, satisfecho. Lo que dije en nuestro idioma debía convencerlo de que éramos compradores comunes y corrientes. En 2 días, tal como prometieron, los 2 hombres regresaron y con el asistente siempre presente como testigo, adquirieron otro diamante, algo más grande, por 130 libras. Su actitud parecía ahora más distendida, casi amistosa, como si hubiesen dejado atrás cualquier sospecha de ser estafados. Quizá dentro de un mes, comentó Sir Francis, suspirando con fingido desaliento, le traiga el collar para el que estoy reuniendo estas piedras. Y añadió, encogiéndose de hombros, las damas son terriblemente caras, sobre todo las demasiado bonitas. De nuevo en la calle, el supuesto von Schwartz murmuró con confianza. La próxima vez me sorprendería mucho que ese viejo diablo mantuviera a su matón en la habitación. Los judíos son naturalmente reservados y no les gusta que sus propios empleados vean demasiado de sus negocios, ni las grandes ganancias que obtienen, dijo, negando con fastidio. Aun así, mientras siga allí, no podremos hacer nada. 2 días más tarde volvieron a presentarse en la oficina de Leiden. Maldijeron para sus adentros cuando vieron que, como era habitual, el robusto asistente se disponía a ocupar su rincón. Sin embargo, aquel día, Reuben Leiden, tras un gesto casual, desplazó ligeramente el tintero sobre su escritorio, una señal convenida de antemano, y así, para alivio de los visitantes, el asistente se levantó y abandonó la sala. Eso sí, no cerró la puerta del todo. Como siempre, Leiden prefería no confiarse por completo. Enseguida, una magnífica selección de diamantes destellaba sobre el pequeño cuadrado de terciopelo negro extendido por el comerciante, quien, con su habitual voz melodiosa, ponderaba las virtudes y el valor de cada piedra. El supuesto von Schwartz se acercó más al escritorio, inclinándose para examinar con detenimiento las joyas. Y entonces, con la rapidez fulminante de una serpiente, la mano herida del alemán se liberó del vendaje y en un movimiento rápido como un fulgor se cerró en torno a la garganta del desprevenido comerciante. Reuben Leiden no tuvo ni un instante de reacción. No brotó de sus labios un grito, ni se oyó un solo gemido mientras era levantado violentamente de su silla, estrangulado con una fuerza brutal. Lo insólito, sin embargo, fue que incluso en ese momento la voz de Leiden parecía seguir hablando, incluso con un matiz de mayor claridad que antes. Pero son buenas piedras, entonaba aquella voz melodiosa. Son lo mejor que el dinero puede comprar.
Cuando el cuerpo del comerciante, ya inconsciente y con el rostro amoratado, fue depositado cuidadosamente en el suelo, von Schwartz, ahora con guantes, se apresuró a ingresar en la pequeña sala interior donde se guardaban las piedras más valiosas. Mientras tanto, en la oficina principal, la farsa continuaba. Se escuchaba la voz lenta y arrastrada de Sir Francis. «Pero realmente debe descontar 100 libras, señor Leyden», dijo con tono de fingida terquedad. «Y entonces cerraremos el trato». Y la voz del comerciante, desde la habitación donde yacía inconsciente, respondía con suavidad que no podía reducir el precio. Durante varios minutos se mantuvo esa conversación ilusoria. Preguntas, réplicas, ligeras risas, como si todo transcurriera en completa normalidad. El improvisado ventrílocuo no permitió que su voz temblara ni por un instante, aunque su rostro tenía un tinte enfermizo y la frente le brillaba cubierta de un sudor frío. El éxito o el desastre pendían ahora de un hilo, y todo dependía de que nada imprevisto ocurriera en aquellos últimos minutos, ya que allí, a plena vista de quien entrara, yacía el cuerpo del señor Leyden, el rostro amoratado en una mueca de agonía, mientras que, a apenas 10 yardas de distancia, en la oficina contigua y con una puerta solo entornada, trabajaban, completamente ajenas a todo, las empleadas de la casa. Una visita inesperada, un recado telefónico y todo estaría perdido. La soga del patíbulo les esperaba si su juego era descubierto. Y para colmo, aquel torpe de Bert, pensó Sir Francis con amargura, había sido demasiado brutal. Era muy probable que el judío estuviese muerto. Finalmente, von Schwartz regresó de la habitación interior, palmeándose los bolsillos de manera significativa. Así se dejaron oír como si la venta se hubiera concretado. El pago había sido realizado y las fórmulas de cortesía sonaban tan naturales como si todo hubiese sido una transacción legítima. Leyden, o más bien su voz usurpada, despidió a sus clientes con amabilidad, y von Schwartz salió primero a la oficina exterior, sonriendo levemente. Sir Francis, sin embargo, se demoró un instante más en el umbral de la puerta, riendo y bromeando sobre cuánto buen dinero le había costado obtener unas pocas piedras de valor discutible. Y llegó entonces el instante más delicado. Sir Francis cerró finalmente la puerta de la oficina de Leyden, ocultando de la vista aquel terrible secreto, y los dos estafadores y asesinos se dispusieron a abandonar el edificio. Y como en ocasiones anteriores, pidieron al fortachón asistente que llamara a un taxi. Para su fortuna, uno libre se encontraba cerca, y tras ofrecerle otra propina de medio chelín, los dos hombres subieron al vehículo mientras el robusto empleado, inconsciente de todo, los observaba marcharse desde la acera. Transcurrió un cuarto de hora antes de que una de las jóvenes empleadas, deseosa de salir a almorzar, se acercara a la oficina de su jefe para pedir permiso. Sin embargo, lo que vio al cruzar el umbral la dejó paralizada de horror, olvidando instantáneamente cualquier pensamiento sobre su almuerzo. Unas 3 semanas más tarde, en una nublada mañana,
El comisionado jefe de policía mantenía una conversación un tanto sombría con uno de los principales inspectores de Scotland Yard. El inspector, con rostro abatido, hablaba con resignación. «Por lo que veo, señor», dijo, «parece que quedan escasas esperanzas de encontrar alguna pista. Más allá del hecho de que los asesinos estuvieron evidentemente en estrecho contacto con Sir Francis Bessington, como demuestra el uso de una de sus tarjetas de visita robada la misma mañana en que partió de Southampton rumbo a los Estados Unidos. Prácticamente no hemos logrado descubrir nada. No hemos encontrado rastro alguno de algún extranjero conocido por Sir Francis que se ajuste a la descripción del supuesto mayor von Schwartz, y la identidad del otro criminal es igualmente un enigma. Estamos, en resumen, completamente atrapados en un callejón sin salida». El comisionado suspiró profundamente. «Es verdaderamente lamentable», dijo, «especialmente ahora que los periódicos se muestran tan virulentos y claman, poco menos, por nuestra cabeza». Y mientras esta conversación teñida de desaliento se desarrollaba en Scotland Yard, en la estación de Euston, dos hombres subían al expreso escocés. Ambos parecían turistas comunes, tal vez de vacaciones. Uno era alto y delgado, el otro de complexión robusta. Por puro instinto lanzaron una rápida mirada alrededor al ingresar en un vagón de primera clase. Nada parecía fuera de lo habitual. Nadie mostró especial interés en ellos ni les dedicó una segunda mirada. Ocuparon dos asientos, uno frente al otro junto a la ventanilla. Daba la impresión de que disfrutarían del compartimento para ellos solos. Sin embargo, un par de minutos antes de la partida, un distinguido anciano, de cabellos completamente blancos, entró apresuradamente y se acomodó en el asiento junto al pasillo. Tras él llegó otro hombre, evidentemente su sirviente, vestido de paisano. Colocó una pequeña maleta en el portaequipajes. Entregó a su amo un pequeño bolso y una manta. Y con voz apenas audible y gesticulando, preguntó si requería algo más. El anciano negó con la cabeza. Extrajo una revista de su bolso y se sumergió de inmediato en su lectura. Antes de retirarse, el sirviente se dirigió respetuosamente a los otros dos ocupantes. «Caballeros», dijo, «mi amo es completamente sordo. No oiría ni aunque dispararan un arma justo bajo su oreja. Si viene el revisor a comprobar los billetes, ¿serían tan amables de explicarle que debe darle un suave golpe para llamar su atención?» Los dos hombres, sonriendo, aseguraron que lo harían. El tren partió hacia el norte y, sin nuevos pasajeros en su compartimento, los dos compañeros, de buen humor, comenzaron a burlarse cruelmente del anciano. Lo llamaron viejo dormilón y le preguntaron con fingida cortesía dónde había dejado a su mejor dama. A carcajadas se permitieron comentarios groseros sobre su supuesta ascendencia, todo ello sin recibir jamás la menor reacción del anciano, que continuaba absorto en su lectura. Finalmente, cansados de su juego, se entretuvieron en su propia conversación. El anciano, tras un tiempo, dejó la revista,
extrajo un pequeño bloc y, sin levantar la vista ni mostrar señal de molestia, comenzó a escribir. En Crewe, cuando el revisor llegó para comprobar los billetes, el viejo demostró no solo su sordera absoluta, sino también una torpeza considerable al buscar su billete entre los papeles desordenados de su maletín. Al final, el revisor halló el billete por sí mismo y recibió una amable palabra de agradecimiento y una propina. Más tarde, algunos pasajeros más ocuparon otros asientos del compartimento y nada digno de mención ocurrió hasta llegar al destino. Antes siquiera de que el tren se detuviera por completo, un inspector de policía, acompañado de 3 hombres de paisano, subió apresuradamente y se dirigió sin dudarlo al compartimento del anciano. Pero no era al anciano a quien buscaban. Ignorándolo por completo, el inspector avanzó resuelto hacia los 2 hombres que habían abordado en Euston. «Quiero hablar con ustedes 2, caballeros», dijo en tono cortante. «Les ruego que me acompañen de inmediato a la oficina del jefe de estación». Los 2 hombres se quedaron petrificados. El más bajo de ellos, en un gesto desesperado, llevó la mano a su cadera, pero el inspector, más rápido, se abalanzó sobre él y le arrancó de la mano una pistola automática que ya estaba a medio sacar. Hubo un forcejeo breve pero encarnizado, tras el cual el hombre fue reducido. Su compañero, pálido como la cera, no ofreció resistencia. Todo el episodio se resolvió en cuestión de minutos y pronto el tren prosiguió su marcha hacia el norte con total normalidad. A la tarde siguiente, el comisionado jefe de policía salía de Scotland Yard con un ánimo visiblemente jubiloso. «Sí, querida», comentó aquella noche a su esposa después de cenar, «ha sido sin duda una suerte extraordinaria. Aunque todo el mérito por las detenciones recaerá en nosotros, el verdadero honor pertenece al viejo Lord Barnstable». «¿Pero qué ha tenido que ver él en todo esto?», preguntó su esposa, intrigada. El comisionado soltó una carcajada. «Todo», respondió, «porque fue precisamente él quien los puso en nuestras manos. Permíteme explicarte. Resulta que su señoría, cuando viaja en tren, tiene un horror absoluto a verse envuelto en conversaciones insulsas con otros pasajeros. De modo que, siguiendo sus estrictas instrucciones, su sirviente advierte discretamente a quienes ocupan el mismo vagón que su amo es completamente sordo y les ruega que informen de ello a los revisores de billetes. Eso fue exactamente lo que ocurrió ayer, cuando Lord Barnstable se acomodó en el expreso escocés. Su sirviente explicó la situación a los 2 hombres que viajaban con él en el compartimento. Más tarde, ya en marcha, aquellos sujetos, creyéndose a salvo de ser oídos, comenzaron a insultar groseramente a su señoría, dedicándole toda suerte de improperios, convencidos, claro está, de que él no podría escuchar una palabra. Después, cansados de la burla, comenzaron a hablar de sus propios asuntos, y fue entonces cuando su señoría aguzó el oído. Bastaron unos pocos minutos para que comprendiera con creciente certeza que ambos eran los autores del asesinato en Hatton Garden y que en ese preciso momento llevaban los diamantes consigo,
Incluso llegó a oír el nombre del receptor que los esperaba en Glasgow. «¡Pero qué necios!», exclamó la señora con incredulidad. El comisionado volvió a reír. Después supimos que, antes de embarcar, se habían despachado una botella entera de champán en el buffet de la estación de Euston. No cabe duda de que aquella efervescente alegría hizo de ellos unos absolutos imprudentes. Pero esto continúa. Viendo la oportunidad que se le presentaba, su señoría dejó de leer y se puso a escribir. Redactó 3 cartas, a modo de señuelo. Luego, cuando el revisor preguntó por su ticket, fingió gran confusión y aparente torpeza para encontrarlo, hasta lograr que el revisor lo ayudara a revisar su maletín. Y allí, colocado bien a la vista entre unos papeles, el revisor encontró un sobre dirigido al jefe de estación de Kew, con grandes letras en la portada: «Urgente, muy urgente, entregar inmediatamente». Por fortuna, al inclinarse sobre el maletín, el revisor dio la espalda a los 2 delincuentes sentados al otro extremo, de modo que no vieron el momento en que recogió el sobre. 5 minutos después, el jefe de estación ya estaba llamando a Scotland Yard. La palabra de Lord Barnstable fue suficiente para poner toda nuestra maquinaria en marcha y nos preparamos para realizar el arresto en Carlisle. El comisionado rió entre dientes. «Y ahora, dado que su señoría insiste en mantener el anonimato, nosotros nos llevaremos todo el crédito, y es muy probable que el público jamás sepa de qué manera fuimos asistidos». «¿Y quiénes eran esos hombres?», preguntó su esposa. «Uno era un actor de provincias de 4ª categoría», respondió el comisionado, «y el otro, a quien creemos autor material del asesinato debido a su fuerza física, era el encargado del guardarropa del Ormonde, el club favorito de Sir Francis Bessington». Su rostro se ensombreció por un momento. «Qué lástima», dijo pensativo. «Estuvimos a punto de descubrirlo mucho antes». Nuestro error fue buscar a un alemán que supiera que Sir Francis iba a América, cuando debimos buscar a alguien que hablara alemán. Resulta que ese encargado había sido prisionero de guerra en Alemania durante casi 4 años y dominaba el idioma casi como un nativo. Entonces su expresión volvió a iluminarse. «Pero en fin, bien está lo que bien acaba», concluyó sonriendo, «y con algo de suerte quizá hasta me concedan un título de caballero por este asunto». Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.